A las muy buenas chicos y chicas, damas y caballeros, seáis absolutamente todos bienvenidos a este programa. Esto es La Visita, uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión, porque sacamos pecho, y así luzco la camiseta que me regaló Berta, cuando decimos que somos uno de los programas más veteranos en la historia, con más de 31 años seguidos ininterrumpidos, a través de Telebilbao, Televitoria y Teledonosti. Todos los sábados a las 8 y los domingos a las 3 podrás compartir con nosotros historias interesantes. Y en este principio de mes, en este verano del 2026, lo que nos gusta es refrescarnos. ¿Y cómo nos refrescamos? Pues recuperando parte de las entrevistas y las conversaciones, parte de las visitas que hemos hecho durante esta última temporada. Si estás lista, si estás preparada, comienza la visita. Bueno, para el programa de hoy, si estás ya lista, si estás ya preparada, si estás listo y preparado, tenemos 6 personas que van a compartir con nosotros esta caminata. Los 2 primeros son Asís Arana, que nos habló de su último trabajo, su LP, su disco Paciencia, y Javier Ugalde, que nos habló de su libro y ese viaje, ese recorrido que hizo por todo el Atlántico. ¿Lo recordamos? Bueno, Lagarto Errante en realidad es, como yo le llamaba a un amigo, que es el que me financió el primer disco de Lagarto Errante, mi amigo Cuco Escudero, que le mando un cordial saludo desde aquí. Y yo le llamaba Lagarto Errante porque él, cuando íbamos a la playa durante una época, él era como muy de secano y nunca se bañaba. Entonces yo le llamaba el lagarto porque le gustaba estar como en ese contexto, ¿no? Entonces estábamos bañándonos y el tío se quedaba ahí fumando un pitillo ahí. Y Errante porque era una época en la que él viajaba mucho, le gustaba hacer unos viajes así como iniciáticos, un poco locos por alrededor del mundo. Y entonces, o sea, no es que nadie le llame el Lagarto Errante, le llamaba yo. Y yo durante una noche, es como el Lagarto Errante, no sé qué. Entonces me vino a la cabeza cuando me financió el disco, me parecía pues un nombre que tenía un poco cierto encanto, por lo menos para mí. Así que en homenaje a él, pues yo me hice llamar y me hago llamar el Lagarto Errante. Con la esperanza dormida, ve que se apaga su sol. No ha sido especialmente complicado en el sentido de que una cosa que me gusta a mí de grabar, yo disfruto mucho del proceso. Entonces, si una canción se me atasca o por lo que sea no resulta como yo más o menos me la imaginaba, la tenía en la cabeza, suelo desecharla. Entonces, las canciones es decir, por decirlo de alguna forma, o fluye o es que no tiene que ser, no fuerzo mucho la máquina, es decir, porque muchas veces cambia, ¿no?, la idea que tienes de una canción a cómo te la imaginas y cómo a la hora de llevarla en la práctica al sonido. Ahí tiene mucho que ver, lógicamente, mi productor de cabecera, Dani Vicente, y a veces cuando le enseño la posibilidad de una canción, claro, yo parto solo con la guitarra acústica porque no tengo una banda al uso, es decir, no vengo de un local de ensayo donde he testado de alguna forma la canción. Entonces, cuando llego al estudio con Dani y hacemos la primera maqueta y vemos un poco cómo lo que está quedando, pues a veces soy yo el primero en que dice, vamos a por otra. Entonces, en ese sentido, el proceso el disco ha sido bastante, no quiero decir que fácil, porque siempre hay cosas pues a las que les das más vueltas, pero no especialmente, o sea, no he tenido ninguna especie de bloqueo con ninguna de los temas. Ha sido bastante amable todo. A ver, creo que al final son diferentes formas de contar historias, ¿no? La música obviamente es a través de las letras y también el trasfondo, lo que son las armonías, las melodías, etcétera. Pues son unas historias más breves, una letra de una canción al final no deja de ser un poema, ¿no? Donde hay unas letras que son más crípticas que otras, pero de la misma forma que una novela puede ser un poquito más críptica y misteriosa, un poquito menos obvia que
que otra, y en cuanto al guión, pues los guiones y la relación entre literatura y cine, pues obviamente es muy estrecha. Entonces, en función del momento en el que esté, pero vamos, no me gusta dejar de lado ninguna, porque además soy una persona un poco caótica y me gusta mucho cambiar. Entonces, cuando acabo un disco, pues normalmente tengo ahí un proyecto de cine o un guión que tengo ahí en el cajón, o tengo siempre un proyecto de novela. Lo que menos hago últimamente es el tema de la novela, me quita mucho tiempo. O sea, para escribir una novela, yo por lo menos tengo que encerrarme un poco y tengo que dejar de lado el resto. Y entonces eso, teniendo en cuenta el tiempo que me quita, a veces me da un poquito de vértigo enfrentarme a ello. Pero bueno, las tres me encantan, cada una en su momento. Si puedo describirte mi dormitorio, voy a ser un poco cáustico con esta respuesta, porque realmente la decoración, soy una de las personas, yo creo, en el planeta a la que menos le importa la decoración del mundo. Me acuerdo de mi primera casa en Madrid, cuando me fui a trabajar al banco, que iba desde casa de mis padres, mi mesía de noche era la caja de la tele. Mi dormitorio es el sitio del que duermo. Lo que hay alrededor no me importa, la verdad, demasiado, salvo que esté limpio y que la cama sea cómoda. El resto me importa, no voy a decir cero, porque igual ahí me paso de radical, pero del 0 al 10 te diría que entre 1 y 2. Muy austero, soy una persona que sí creo que soy bastante austera y sobria en cuanto al, digamos, lo que me rodea, en cuanto a lo físico de comodidades, lo cual no significa que no me guste estar cómodo, ¿eh? Ojo, hay que matizarlo eso también, pero bueno. Éramos tipos normales sobre una tabla en el mar, siempre buscando esa ola que rompa en la cresta de nuestra amistad. Reíamos tan campantes junto a la barra del bar. En el momento en que a uno le dicen que el tiempo se empieza a acabar, y aunque al principio flipamos, luego dijimos nanay. Vamos a liar la parda, que el miedo se asuste al vernos cabalgar. Y aunque el camino sea duro. Sí, por supuesto que hay mucha. Procuro que no todas las canciones sean oscuras. Precisamente ahora acabo de grabar el videoclip de uno de los temas del próximo disco, que va sobre el tema de las adicciones, y en la misma canción, son como dos canciones en una, hay mucha oscuridad, que es la parte, digamos, de la enfermedad del adicto, y luego la parte de la curación, en donde hay mucha luz, ¿no? Yo creo que la luz existe gracias también a la oscuridad, ¿no? Yo creo un poco en eso de gracias lunes porque me das los viernes. Entonces, digamos, dar la espalda a la oscuridad me parece ser un poco falso o ser absurdo. Digamos, a mí hay grupos los que más me gustan son precisamente los que compaginan ambas facetas, la luz y la oscuridad, y algunos temas, por supuesto, de mi discografía, de mi trayectoria, pues son abiertamente oscuros. Procuro tampoco regodearme en ello, porque a veces también hay otros grupos que me gustan mucho y que creo que a veces dan la sensación de que si no es triste no es bueno, no sé, pero bueno. Y ahí cuando de repente tú coges, con los ojos cerrados... Hombre, de una forma obvia, no tanto, pero yo soy una persona que cree que todo en la vida tiene que ver con todo. Entonces, cuando se dice que una cosa no tiene nada que ver con la otra, yo siempre digo, bueno, depende, ¿no?, de las vueltas que le des y de hasta qué punto puedas profundizar, digamos, en esas conexiones. Entonces sí, hombre, son mundos, choca un poco, ¿no?, porque son mundos muy distintos. Uno es muy material, físico, el resultado, lo obvio, lo tangible, lo mensurable, lo ponderable, tal. Y en cambio lo otro es mucho más abstracto, mucho más vago, en el sentido de más difuso, de hasta qué punto una cosa es mejor que la otra. Es decir, pero yo siempre digo que cuando yo empecé en este mundo y me autopubliqué un libro, el primero fue con Planeta, entonces yo era un poco más un empleado de Planeta, pero cuando te autopublicas un libro, tú eres empresario también, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues no dejó de ser un empresario con una empresa, con un producto muy concreto, un poco distinto al de la mayoría de la gente que enfrenta, digamos, o que se va por ese camino, pero yo creo que sí, al final no dejó de ser, pues eso, una persona que busca sus objetivos con un producto muy distinto al habitual, pero no dejó de ser un empresario. Bueno, los vídeos, ahora que me preguntas de los vídeos, te diré que para mí es una de las partes más gratificantes del tema de hacer música, ¿no? Porque ahí sí que en los vídeos, como en una película, están todas las partes, ¿no? Está la parte de música, está la parte de imagen y está la parte de literatura, por decirlo de alguna forma, desde contar una historia. No me gusta hacer vídeos en los que aparezca la banda o yo en un acantilado con la melena al viento, aunque obviamente no tengo demasiada melena ahora. Me gusta hacer como pequeños cortometrajes y ahí yo pues lo asumo pues prácticamente todo de la mano de también mi realizador, director de cabecera, Igor Cruchaga. Pues de la misma forma que voy con una canción a Dani Vicente con una idea para desarrollarla, con el tema del vídeo pues voy donde Igor, le digo la charadura que se me ha ocurrido o la historia que se me ha ocurrido, a ver hasta qué punto podemos llevarla a la práctica, y te digo un poco lo mismo. A veces Igor me dice, nosotros tenemos lógicamente unos medios limitados, no somos Coldplay, o sea, no soy Coldplay, entonces pues tampoco, a veces tienes unas ideas muy buenas, pero luego son poco prácticas a la hora de materializarlas, ¿no? Entonces yo en ese sentido pues comparto un poco la idea con Igor y entre los dos decidimos cuál es el mejor camino a tomar. Y luego pues por supuesto pues la dirección es compartida, los actores son casi como una familia de amigos. Es una parte absolutamente gratificante y con los rodajes lo pasamos de miedo, así que igual una de las razones de no parar es seguir haciendo vídeos también. ¿En serio? ¿Que se ha puesto a dar bolos? ¿Cómo? Que está dando conciertos solo, sin mí. Ella sola, con el nombre de Lagarto Errante. Pero si ella es malísima, se canta fatal. La que cantaba grupo era yo. Me acostumbraste a quererte para poder despreciarme. Hombre, porque fue mi primer Atlántico en solitario. Por aquel entonces, hace unos años ya de esto, pues tenía pues, ganas de hacer otras cosas, ¿no? Incluso de dar la vuelta al mundo. Me acuerdo que me quedé con el barco de Unai Basurco, con el cual él hizo la vuelta al mundo, con esa idea, con dar la vuelta al mundo. Pero llegó la crisis, hubo mucho trabajo, la cosa cambió y sobre todo decidí no hacerlo por el egoísmo que tiene, ¿no? Yo creo que es muy egoísta con la familia y con la gente que te quiere. Por tu propia satisfacción y disfrute, estás haciendo sufrir a los que más te quieren. Sé que vas a estar 5 meses fuera de allí jugándote la vida día a día y haces sufrir a mucha gente por tu gusto, ¿no? Por tu afición. El mar que fue una palabra vacía y sin orilla. Yo creo que la vida diaria y cotidiana puede, no digo que sea, puede ser mucho más dura que cualquier regata en Es solitario. un niño que canta sobre 40 prisiones. ¿Qué me motivó? Pues el estrés de trabajo que tenía y el tomar una decisión. Necesito hacer algo en el que solo esté yo conmigo mismo y pueda ser capaz de pensar y tomar una decisión. Eso es. Y yo creo que era un marco perfecto. Solo iba a estar solo. O sea que... Como una ola gigante, lleva en un puño una perla y un coral rojo en la sangre.
Pues correr por las campas de Begoña, hacer trastadas porque era muy trasto desde pequeño, siempre lo he sido, y jugar y que te llame tu madre para subir a cenar, venir a cenar y que, ama, déjame un poco más, ir a clase, mucha lluvia, mucho sirimiri, Por el mar, muy buenos recuerdos, la verdad. a por el mar que ya se adivina, a por el mar, Mal, lo pasó muy mal, muy mal. a por el mar. Ayer hablaba con mi madre, me decía que hubo un momento muy duro en el que mi médico personal y amigo Luis Fiz, que era el que me llevaba y me asistía, me dijo que me retirase, que estaba muy mal. En la primera etapa me deshidraté por un problema que tuve en el barco. Perdí la conciencia, no sabía quién era, tenía alucinaciones, tenía miedo de que me cayese al agua, de que me perdiese. Y tu familia lo pasa muy mal. Me acuerdo, mi madre me dijo el otro día que tenía un rosario que le había regalado su marido, mi padre, cuando se casaron, y que rezó pues como 20 veces el rosario, ¿no? Mi mujer y mi hija estaban aterradas. Mi hija iba a clase porque los compañeros de clase, los padres y tal, iban siguiendo la regata porque había una página en la que se iba emitiendo todo. Entonces mi hija con 10 años iba a clase y todos le contaban, joder, tu padre ya estaba a punto de, tu padre no sé qué, y sufría mucho. Mi hija igual. A por el mar, Absolutamente. Si no tengo proyecto, no soy persona. Aunque sea ir la semana que viene a subir el monte de no sé qué. Pero ya, solo pensarlo, ya lo estoy viviendo. Preparar el material, el tiempo, todo. el mar nos está esperando a poco tiempo del sueño. Solo es cuestión de un Técnicos. Preparar el barco, que fue muy laborioso. Bueno, primero reparar porque tuve un accidente antes de la regata y se rompió el barco y hubo que repararlo y repararlo bien porque sabía que iba a maltratarlo, ¿no? Entre comillas, durante mucho tiempo. Luego, entrenamiento personal, mucho, y aún así yo creo que nunca estás preparado. Tuve que hacer un cursillo ISAF, que es para navegantes solitarios en alta mar, que te enseñan muchas cosas de supervivencia. Y luego estuve con mi médico Luis Fiz, que me enseñó a cómo autocurarme, ¿no? Desde coserme yo mismo con una pechuga de pollo, cosiéndome los dos brazos por atrás, posturas difíciles, hasta clavarme una aguja en el corazón si me daba un infarto. No lo hice claro, evidentemente, pero todas esas maniobras tuve que aprenderlas y memorizarlas. Vayamos pues a abrazarlo como un amante que vuelve de un tiempo que nos robaron, ese que nos pertenece. No, ¿qué va? Soy una caja de bombas. Como dijo el teniente cuando hice la Billy, Vasco Walde, eres una caja de bombas. A por el mar. Pues el libro empieza, hoy hace un año que terminé la regata del Atlántico y lo hice para mí, para guardarlo como experiencia personal y para dentro de muchos años, cuando no me acuerde de lo que hice, leerlo y revivirlo, ¿no? Porque fue tan duro, tan bonito, tan entrañable, tan de aprender cómo eres tú, que tenía que guardarlo. Y con unas fotos y 4 recuerdos, cuando te haces mayor se te olvidan las cosas. Ahora que me lo he vuelto a leer, hay cosas que me río de lo que pasó y he disfrutado volviendo a leer la regata. A por el mar. A por el mar, promesa y semilla. La lección, porque no es una necesidad. Hay veces que realmente no lo necesito. Tengo una vida buena, una familia estable, estoy bien, pero me gusta
Me gusta y tengo una frase interiorizada que es que la vida es muy corta como para ir despacio, ¿no? O sea, se te pasa la vida como no corras y hagas cosas, se te pasa la vida y te das cuenta de que el voy a hacer, se ha pasado. A por el mar, a por el mar. Hombre, ya había hecho noches, ¿eh? Pero me acuerdo mucho, fíjate, Javi, me acuerdo mucho de la luna, durante una época, bueno, lo que dura la luna, en la fase en la que está, en el Atlántico, claro, los amaneceres son espectaculares, se hace buen tiempo, porque tuve muy mal tiempo también, pero hay anocheceres espectaculares, amaneceres espectaculares, y sobre todo el cielo es blanco. Nosotros pensamos que el cielo es negro, no, el cielo es blanco. Cuando no tienes contaminación lumínica a cientos y cientos de kilómetros, el cielo se convierte en un manto de estrellas precioso, precioso. O sea, es algo que miras para arriba y te ilumina la cara. Es algo que yo nunca había visto, aun navegando a 200 millas de la costa, que lo he hecho muchas veces, porque la contaminación lumínica llega muy lejos, ¿no? Y sobre todo la luna. La luna, cuando salía la luna yo esperaba, ¿no?, el momento de que saliese la luna para hablar con ella, contarle cosas. Pues es que no podía hablar con nadie más que por teléfono y era muy desagradable hablar por teléfono por el sistema de comunicación que utilizábamos entonces. Y la luna fue muy buena compañera conmigo. Es un corazón que late, negándose a seguir muerto. Joder, mi familia, mi padre, la relación que tenía mi padre con mi madre, los amigos, la lealtad. Por aquel entonces la palabra valía mucho, la amistad valía mucho. Ahora pienso que también, pero de otra forma. De otra forma, antes se daba un apretón de manos o quedabas a las 5 y estabas a las 5 sí o sí. Y no había teléfono. No lo sujetan cadenas, ni se detiene ante el fuego. Hola, ¿qué tal? Soy Asís Arana y un cordial saludo a todos los amigos de La Visita. Hola, yo soy Ana Buenaga y mando saludos a la gente de La Visita. Hola, soy Aitor Aspudu y mando saludos a los de La Visita. También quiero agradecer a La Visita Televisión de todos los años cumplidos. Hola, soy Jorge Blas y mando un saludo a todos los amigos y amigas de La Visita. Hola, soy Jorge Blas y quiero felicitar a La Visita por todos los años cumplidos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el verano? Calor, ¿verdad? Lógico, el verano tiene eso, el calor. Por eso nos refrescamos programas que ya hemos hecho. Y ahora toca el turno de Santos Gómez. Nos fuimos hasta Nava de la Asunción, en la provincia de Segovia, para hablar con este hombre y contar un poco su vida y sus andanzas. Y también nos fuimos hasta Rigorriaga para hablar con Javier Chueca, protagonista de esa película tan dura y tan impactante que puedes ver ya en diferentes plataformas. Pero ahora vamos a recordar lo que nos dijeron Santos desde Nava y Javier Chueca desde Rigorriaga. Santos Gómez Calvo, ¿cuántos apellidos te sabes? Pues todavía Calvo, Santos Gómez Calvo, Miguel, García, ya me pierdo. Nada, no tiene ningún apellido vasco. No. Oye, dejas dejas trabajar de carpintero para adentrarte en la hostelería. ¿Y qué habías hecho? Cuando vuelves de la mili, ¿qué haces? Cuando vuelvo de la mili, ahí yo que ya había trabajado varias cosas, yo había sido peón de albañil un par de años, dejé la carpintería con mis tíos y fui peón de albañil. Estuve 2 años, que para nosotros era salir de la escuela y le decía a tu padre, dice, estudia y espabila, que si no te veo en el tejar de Malapaña.
Yo estuve 2 años en el tejar, porque no espabilé. Y estuve en la cerámica haciendo ladrillos y tejas. Y luego ya de un poco de peón de albañil y ya me fui a la mili. Yo vengo de la mili y ya mi hermano mayor y yo, que era carpintero también como yo, nos ponemos a instalar puertas para empresas, para otros carpinteros, y ya ahí empieza nuestra trayectoria de carpintero. Pues lo que sé, había estado 40 años de carpintero. ¿Y por qué dejas de trabajar en el mundo de carpintero? Porque tu hermano es carpintero real. Mi hermano sí, mi hermano estuvo trabajando en la casa en el Palacio del Príncipe, el palacio nuevo que hicieron del Príncipe Felipe, que ahora es rey, claro. Y yo lo dejo porque casi todas las crisis que ha pasado, todas las burbujas inmobiliarias, nos acababan pillando. Nos dejaban sin pagar una constructora, una casa particular. Como había tantos problemas económicos, pues el carpintero, que es el último que acaba, es el último que cobra, pues muchas veces nos quedábamos sin cobrar la mayor parte. Entonces yo aproveché una oportunidad que tuve aquí de meterme aquí y lo dejé todo. Estoy contento. Punto de encuentro, Nava de la Asunción. Oye, ¿quién es la Merced? La Merced es mi mujer. Llevamos casados 36 años y es la persona que ha estado conmigo, pues eso, estos últimos 38. Oye, ¿cómo se hace para aguantar tanto tiempo casado en esta época en la que todo el mundo se separa, se divorcia? Pues mira, se lo tienes que preguntar a ella. Se lo tienes que preguntar a ella. Hombre, porque yo creo que siempre lo hemos tenido claro. Yo tengo 3 hijos, una chica de 36 años va a hacer, otro chico que va a hacer 35 y Alicia, que tiene 30, va a hacer 31. Sí. Entonces, pues bueno, ¿Cómo se llaman los 2 primeros que no has dicho? Juan, el chico, y Andrea, la mayor. Y Alicia. Andrea está en León viviendo, allí comparte su vida sentimental con un muchacho, lleva ya tiempo allí viviendo. Por cierto, se han comprado una casa ahora hace poco y están encantaditos. Y Juan, bueno, vive con nosotros, con Alicia, y están aquí en casa. Hola, yo soy Javier Choca, soy un vecino de Arrigorriaga al que le gusta la cultura en general, el cine sobre todo, los cómics, los dibujos. Vivo en un pueblo que encima ayuda mucho a que todo el tema cultural funcione, porque conozco muchísima gente, pintores, dibujantes, escritores. Aquí en Arrigorriaga hay un poco de todo. Y me defino pues como una persona afable, te sientas conmigo y... Que eso, mira, es una cosa que no entiendo porque todo el mundo me dice lo mismo. Y dice, nos suelen decir a mi mujer y a mí, dice, os conoce todo el mundo, conocéis a mucha gente. Y digo, pero si es que nos vienen. O sea, yo voy a un sitio con mi mujer y mi mujer me dice, no hagas contacto visual a tus 3. Y pues miras. Y la persona más diferente que está en el local o en el sitio donde estamos, acaba sentado con nosotros contándonos su vida. La mayoría de las veces, ¿eh? Y da igual que sea un vagabundo, y da igual que sea el tío más alto que está solo en un bar. Eso te puede asegurar mi mujer que es cierto. Y acabamos conociendo las vidas de otras personas. El otro día, sin ir más lejos, en el Festival de Santander, estábamos tomando un trago en un bar y había un tío ahí echando humo y acabó presentándose pues un marroquí, campeón del mundo de karate, medalla de oro española 2 años en 2 olimpiadas y al copón. Entonces, son cosas muy curiosas porque además fue porque él se puso a fumar en un lado que nos vino el humo y mi mujer dijo, uy, qué rico huele, ¡pum! Pero algo tenemos que tener, hijo, no sé qué tenemos, que a la gente le gusta, que está a gusto con nosotros y escuchamos. Mira, eso es cierto, a mí me gusta escuchar. Me gusta hablar mucho y los de mi cuadrilla siempre dicen, habla mogollón, pero a mí me gusta escuchar mucho también. Estar en retaguardia y escuchar, a mí me gusta escuchar, porque aprendo mucho. Javi, ¿qué significa para ti personalmente el título del Poder del Silencio? Pues para mí el poder del silencio significa
pues un paso muy grande en lo que creo que va a ser a partir de ahora mi vida. Oye, ¿has tenido momentos en tu vida donde el silencio haya sido una fuerza transformadora? Yo pienso que el silencio, en mi caso en concreto, es necesario. O sea, yo necesito mi rato de silencio, mi rato de ponerme mi cabeza en consonancia, mis cosas. Luego el ruido ya vendrá porque se viene ya dado, pero necesito un espacio de silencio. Oye, ¿ha cambiado tu percepción sobre el silencio y la comunicación después de trabajar en esta película? Pues te voy a decir que ha cambiado a niveles muy grandes, porque yo no siempre sabías, porque claro, la película trata un tema muy peliagudo y muy turbio. Y nunca me hubiera imaginado jamás que hubiera tanto. Porque claro, cuando el director se puso a buscar información para crear los personajes y crear la historia, se metió en un submundo que existe en España y es muy, muy fuerte y muy turbio. ¿Hay alguna experiencia personal que te haya ayudado a conectar más con el personaje que interpretas? No, el personaje que interpreto es un pequeño Frankenstein de muchos gestos y muchas maneras de hablar de muchos políticos. Yo ponía la televisión y tenía una auténtica masterclass de cómo hacer el personaje de Santiago Rueda en la película. Pues de unos cogía igual gestos de manos, otros pues maneras de apoyarse, otros la chulería en la que hablaban, y todo eso pues hice un pequeño puzzle con él y salió el señor Santiago Rueda de la película. Pues tuve la suerte de nacer en Bilbao. Para bailar las más chungueras del planeta, lo que son Georgie Danes y todo lo que tiene así pinta de que pueda ir bien acompañado con mucha presión. Porque había unas escenas que eran complicadas, estaba como todo muy tenso, y yo cambiándome de ropa, pues decidí cambiar un poco las gaitas de los demás y bajé en calzoncillos, me subí los calzoncillos hasta debajo de las tetas, solo con los zapatos, y aparecí por todo el set de rodaje así. Entonces cada uno que iba mirando se iba descojonando, se iban partiendo el culo, y quité ahí esa presión. Ajá. Grabaron el vídeo y lo están rulando entre nosotros y dicen que es un momento, dice, cada vez que tengo así alguna historia y tal, me lo pongo, me descojono y otra cosa. Digo, pues bueno, pues... Bueno, ya estamos preparando los próximos programas a partir de septiembre, pero nos encantaría, como casi siempre, interactuar con cada uno de vosotros, con cada una de las personas que semana tras semana y con esos más de 31 años que llevamos ininterrumpidamente muestran su fidelidad. Sabéis que podéis hacerlo a través de este número de teléfono que aparece aquí, solo a través de WhatsApp, y estaremos encantados de recibir propuestas desde a quién os gustaría que entrevistáramos, desde dónde queréis que hagamos el programa y no sé, en qué aspectos podríamos mejorar para que poco el programa lo hagamos entre todos. Y entre todos lo vamos a hacer porque aquí, consultando mi chuleta, me dice que es el turno de la gran Nati Ortiz de Zárate, es actriz y encargada del vestuario de muchas funciones en muchas películas, y del mago y el ilusionista Asís Hudson. ¿Te apetece verlo con nosotros? María Natividad Ortiz de Zárate Muro. Nati, ¿qué es lo primero que haces al despertar? Pues iba a decir unos estiramientos, pero vamos, son dos tonterías. O sea, y sí, todavía estoy ahí en la cama acostada y hago un poquito flex y así, porque luego se me cargan mucho las piernas y se me suben las bolas. Y entonces, pues nada, me estiro un poco así como que hago, que no hago nada. ¿Y qué voy a hacer? Pues lavarme la cara. Y acto seguido, pues calentarme el café. Y mira, esto es así, me gusta desayunar y hacerme un sudoku. Es así como me gusta empezar el día, mientras me tomo mi café y mis galletas. Y últimamente tomo también medio plátano, pues porque tiene potasio y dice que está bien. Así que ese es mi desayuno. Y luego, pues depende del día o de la faena que haya, pues eso, me levanto antes, después.
y ya engancho. ¿Voy al taller o voy a donde corresponda? ¿Qué te trajo primero del teatro? ¿Actuar o contar historias? Bueno, lo de contar historias me ha gustado desde niña. Fíjate, pues tendría 6, 7 años. Cuando estaba en la escuela, el Juan Manuel Sánchez Marcos, en La Concha, y la señorita Angelita, los jueves a la tarde siempre tocaba Historia Sagrada. ¡Buah! Era mi día favorito, ¿vale? Un día tocaba Adán y Eva, otro día tocaba Noé, otro día tocaba Moisés, Isaac y Abraham, Esaú y Jacob. Bueno, a mí es que me parecían los cuentos, pues bueno, como cualquier otro. Quiero decirte pues de cuentos del Perrol o de cuentos de hadas, pues todo me parecían historias pues preciosas. Y entonces, además yo lo he pensado siempre, o sea, el teatro se trata de comunicar y de contar una historia. Y entonces ya no es actuar, que sí, porque haces un personaje, no haces de ti, pero lo que tienes que hacer es comunicar y contar. Y entonces no hay que hacer, te cuento, tú me escuchas y yo te lo cuento, algo que tú no sabes. Es así. Nati, ¿recuerdas tu primera función en el Teatro Arriaga? Pues creo que fue con Luis Iturri haciendo los entremeses de Cervantes. Así de pisar en la Arriaga. Sí, y encima dirigida por Luis Iturri, porque bueno, los grupos de teatro independientes no éramos habitualmente venían compañías importantes y en los grupos de teatro independiente la entrada en la Arriaga era difícil, pero bueno, eso ya fue en los 90 y estábamos en concreto Itziar Lazcano y yo, dos compañeras, estaban André Iglesias, estaban los de Salitre, que eran Yo Nariño, Josu Bilbao y el Peñas. Bueno, pues era, Saturnino García, Soriano Guillor, cuidado. Pero sí, eso ya fue teatro serio. Vamos, a lo grande. Bilbao, en la Clínica San Sebastián en Deusto. Mi forma de ver la vida, en una frase. Pues, mira, este era un texto que decía Itziar Lazcano en el Bilbao, en el personaje de la Ría. La vida es maravillosa, pero hay que tener muy claro que hay que vivirla hasta el último día. Un recuerdo. Hay más pillado, yo que sé, tantos. Mira que me lo había preparado, ¿eh? Luego, paso palabra. ¿Cómo recuerdas tus inicios en Carraca y en la calle Iturribide? No, ¿Iturribide? ¿Qué Iturribide? Si estábamos en el Muelle de la Merced. No sé, te has sacado lo de Iturribide. Mira, primero estuve en la escuela de cómicos, que estaba en Bolueta. Montaron una escuela que era Quiliquilariac. Eso era durante mi último año de magisterio, que fue el 79-80. Entonces, hicimos ese curso y ya en el 80 desaparece Cómicos de la Legua y nos llaman a unos cuantos alumnos si queríamos formar parte de un grupo profesional. Bueno, a mí es como si me hubiera tocado la lotería. ¿Qué más quería yo? Y entonces, pues eso, cogimos un local en el Muelle de la Merced, en un local industrial, y pues esa era la cosa. Pues empezar a ensayar y a preparar cosas y todo el día cargando y descargando furgonetas y luego haciendo mucho teatro de calle. Calle, hombre, calle, porque entonces no había, pues bueno, teatro sí, estaba en la Arriaga, estaba tal, pero que no, pues no estaba, actuábamos en frontones, en pabellones, en la calle sobre todo, mucho, en fiestas sobre todo, había mucho trabajo en verano y bueno, pues era una aventura y yo feliz. ¿Qué más quería?
¿Te da miedo perder algo ahora? Pues bueno, después de haber perdido a mis padres, a los dos este año pasado, antes cuando me decías un recuerdo que me quedaba en blanco, pues ese es mi recuerdo. Les recuerdo todos los días, además, y les echo de menos. Entonces, bueno, pues quizás es lo que más me preocupa, la salud. A ver, mis padres, pues bueno, vivieron una vida larga e intensa. Y entonces, pues perder la salud o perder las fuerzas o perder yo y mis seres queridos o cercanos, perder, yo creo que sobre todo es la salud, porque te corta de hacer cosas y pues estar mínimamente fuerte. ¿Cuál fue tu primer sueldo como actriz? Buah, yo te puedo decir que yo creo que en Carraca ganábamos 30.000 pesetas. Pero ya te digo, había meses que igual había que pagar eso, cualquier, pues eso, un foco, una furgoneta se ha estropeado, pero sí, bueno, en principio eran 30.000 pesetas. Y yo tenía 25.000 de hipoteca. O sea que fíjate cómo era la vida entonces. Pues sí, con 5.000 pues ya vivíamos. Hombre, siempre tenías ayudas. La familia, la verdad es que los padres, pues, a pesar de que no querían que me dedicara al teatro de ninguna de las maneras, porque era lo peor, pero bueno, y al final, como yo, cabezota, que sí, que yo a lo mío y sin distraerme, que al camarón se lo lleva el río cuando se duerme, pues nada, al final ya, pues me fueron a ver, ya vieron que bueno, que parece que la cosa iba en serio, que no íbamos todo el día a capa allá con la fregoneta. Y bueno, pues sí, poco a poco. El Bilbao fue un bombazo en el 84. Aquello ya era otra cosa y bueno, no sé, pero sí, ya lo de la Arriaga, eso fue el colmo. El 12 de mayo de 1960. Oye, estamos en tu casa, pero ¿qué te hace sentir estar en casa, estés donde estés? Pues me parece posiblemente lo más importante en esta vida de tener. Puedes tener más o menos dinero, puedes tener eso, más posibilidades, opciones, pero tener tu choco, tu sitio, que ahí es tu refugio, tu sitio donde puedes pasarlo muy bien, puedes invitar a amigos, puedes tal, pero cuando te apetece estar solo y tranquilo, pues también es donde te refugias y donde, pues bueno, estás cómodo y a gusto. Y si estás triste y toca llorar, pues bueno, pues también. Para contar penas, pues mejor te quedas en casa y las pasas. Sabes que al día siguiente saldrá el sol. Tenía un amigo que siempre decía eso. Mañana saldrá el sol. Pues mira, de cómicos de la legua estaban Ramón Barea, Alex Angulo, Loli Astoreca y no sé si me dejó alguien, pero luego estábamos de alumnos, pues la Itziar Lazcano, la Esther Velasco, es que estuvimos un montón de gente. Mira, Ibernalo Ochoa de Chinchetru también era de cómicos, ya había estado con ellos. Pero estaba Ramón Ibarra, que había sido alumno de la escuela. Y también este vino de otro grupo más tarde, que creo que era César Saracho. Jesús, no me quiero dejar a nadie, pero me has pillado en blanco. Sí, lo sé. Cojo un programa. ¿Qué sentiste la primera vez que te reconocieron por la calle? Pues supongo que ilusión, y además eso quería decir que habían ido a ver el espectáculo. Entonces eso siempre porque claro, la taquilla es la taquilla. Y entonces, pues si te conocían es que habían ido y eso quiere decir que había dinerito. Y que cuanta más gente te fuera a ver, pues mejor. Hanson, yo soy mentalista, realmente empecé en el mundo de la magia, sobre todo con las cartas y demás. Pero bueno, sí que es verdad que a través de los años pues fui envolviéndome en este mundo del mentalismo y hoy por hoy pues
es lo que hago. Sí que es verdad que actualmente me he vuelto una especie de monologuista que hace efectos mentales, que lo combino con hipnosis también, pero bueno, de alguna manera también se mantiene la esencia porque también metemos ese toque de magia que también tiene este espectáculo. ¿Cuándo descubriste por primera vez la magia? Yo descubro la magia en televisión. Es que es más, te lo voy a decir, año 96, Antena 3, echaban los especiales de Copperfield a la tarde y yo lo veía en casa de mi abuela María Ángeles con mi padre. Y un amigo de mi padre, que era Josito, y recuerdo que lo veíamos ahí. Y yo ahí fue la primera vez que vi magia, pero yo posteriormente ya empecé a ver a Tamariz y a Pepe Carroll en el 1, 2, 3 y en los programas que tuvieron y demás. Y luego, en una ocasión, encuentro una actuación de magia en Las Arenas en vivo, en las que solía actuar Mago Taylor, actuaba Valen, actuaba Balbi, actuaba David de Bustos, bueno, varios magos que había por allí y que yo lo veo y ahí ya pierdo la cabeza una vez veo eso, sí. Así es, ¿qué parte de ti sientes que pocos conocen realmente? Bueno, yo creo que todos tenemos una parte que ocultamos a los demás, a veces un poco por miedo, a veces nos retraemos, yo creo que por eso, pero bueno, yo creo que todo el mundo ocultamos una parte nuestra, no necesariamente mala, yo no me considero malo, no lo soy de hecho, pero bueno, yo creo que todos ocultamos un poco nuestros miedos. Creo que es humano eso. Bueno, ¿qué va a ver la gente en Oráculo? Bueno, van a ver un espectáculo que combina varias cosas. Es una especie de monólogo cómico en la cual hay ubicados efectos mentales con mucho sentido. Tiene una pequeña parte de hipnosis también. No es hipnosis al uso, es decir, no es un espectáculo de hipnosis en el que vayan a subir 15, 20 personas, que es lo habitual en la hipnosis, ¿no? Subirán unas 4 o 5, dependiendo de cómo se tercien un poco las circunstancias, y luego habrá un final muy bonito en el que participará el teatro entero. ¿Qué tendría que preguntarte para conocerte mejor? Pues no lo sé, prueba a ver qué te parece a ti, pero bueno, yo creo que tampoco guardo demasiados secretos. Soy una persona muy abierta y muy transparente, por lo tanto, pues dispara lo que quieras. ¿Qué fue lo que te atrajo más, la ilusión o la reacción del público cuando veías magia? La ilusión, sin ninguna duda. La ilusión, sí. ¿Qué ocultas tú? Bueno, puede que el miedo. ¿Cómo eliges o qué equilibrio hay entre misterio y humor en tu espectáculo? Bueno, yo creo que como una buena receta, tanto el misterio como el humor, como la sorpresa, como el suspense, como todo, tiene que llevar su dosis óptima, hasta tener un guiso equilibrado y que esté rico, ¿no? Pues esto es un poco así. ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 38 ya, madre mía. Cumplí 17 de agosto de este año, Leo. ¿Cómo nació tu personaje artístico Aziz Hanson? Pues porque mis colegas, que son unos mongolos a veces, solían llamarme Aziz el guapo, y en vez de decir guapo decía handsome, que es en inglés, que significa como handsome o guapo, tal y cual. Y al final, pues tampoco he podido yo por la vida así tirándome las de vanidoso, ¿no? Entonces, pues lo cambié a Hanson, que suena más discreto, y bueno, de alguna manera pues me doy un toque exótico, vamos a decir. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado? Bueno, muchas. En la vida hay que tomar decisiones desagradables, a veces muy desagradables, pero bueno, no creo que tenga caso mencionarla, pero por supuesto que he tenido que tomarlas, muy desagradables. ¿Qué importancia tiene la narrativa en la magia actual? Muchísima. En mi caso, muchísima. Lo que más, mi magia está basada en el guión en un porcentaje altísimo. Altísimo. Depende de cada estilo, ¿eh? En el mío lo sostiene por completo el guión. ¿Cómo se llaman tus padres? Pues mis padres se llaman Javier y Margarita. ¿Recuerdas su primera actuación en público? Sí. Fue en Urduliz, en una comunión. Tenía yo, creo que 12 o 13 años, no me acuerdo bien ya. Sí, ahora recuerdo. Sí. ¿Cuál es tu refugio cuando todo te supera? Mi refugio, la gente que me quiere, de verdad, que los tengo, que es, como te he dicho antes, tengo mucha suerte y sobre todo yo me refugio mucho en el presente. Mucho. ¿Te apoyas en la tecnología o prefieres mantenerte en la magia más pura? Cero tecnología en mi espectáculo. Cero. ¿Tienes más hermanos? Tengo un hermano que vive en Pamplona, se llama Óscar. ¿Qué tipo de magia o mentalismo te resulta más desafiante? Bueno, depende del punto en el que esté. Ahora mismo me gusta mucho
todo lo que tiene que ver más con la persona, esa parte psicológica, esa parte donde yo creo que está el verdadero mentalismo, donde yo creo que está el hacer una lectura muy profunda de los sentimientos de una persona, el recrear una situación en la persona en la que está pensando con precisión y el abordarla hasta llegar a ese pensamiento en concreto que la persona está pensando. Creo que eso es lo más difícil del mentalismo y lo que menos se ve. Oye, ¿te gustaría viajar mucho o asentarte en un lugar? Fíjate que tampoco hay gente que dice, no, es que me encanta viajar, es que... O sea, a mí me gusta viajar en una dosis óptima, vamos a decir. No me gusta estar todo el día viajando, pero sí, claro que me gusta viajar. Oye, ¿y la música? ¿Qué tipo de música o ambiente acompaña mejor tus espectáculos? Bueno, en este caso yo escojo, bueno, tengo varias bibliotecas de música en la que a mí me gusta mucho, me gusta mucho bucear por todos estos sonidos que, bueno, que pueden reflejar tanto misterio como suspense, como ese jugueteo, ese juego que hay entre mentalista y audiencia, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que también endulza muy bien esos efectos mentales. ¿Qué estudiaste? Pues yo realmente estudié dirección de cocina en la Universidad de Leioa y empecé en este mundillo, pero sí que es verdad que con los años también fui profesional de la magia a tiempo completo y ahora mismo trabajo en una multinacional de cerveza y aparte pues también soy artista, así que allá vaya. ¿Cómo definirías tu estilo dentro del mundo del mentalismo? Bueno, yo creo que tengo un estilo, bueno, tal y como te he dicho antes, yo con los años me he convertido en una especie de, en lo que es mi espectáculo de escenario, soy una especie de monologuista que hace efectos mentales. Entonces mi estilo yo creo que es un poco desenfadado, creo que se sale un poco de la parte más convencional que suele creer la gente que es un mentalista y bueno, yo creo que es un tipo de mentalismo más digestible, voy a decir. ¿Qué te haría sentir que tu vida ha valido la pena? ¿Qué me gustaría sentir? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? ¿Qué te gustaría sentir que tu vida ha valido la pena? Joder, pues como tú dices, si siento que mi vida ha valido la pena, con eso ya me conformaría. ¿Qué reacción del público consideras la más valiosa? Lo más valioso es que el público se lo pase bien. Hay muchas veces, por circunstancias que nosotros no podemos controlar, que el público se lo pasa en grande, pero por lo que sea no reacciona. A veces porque es tímido, a veces porque es gente que es un poco retraída, a veces porque es gente que es muy mayor. Público mayor, por la razón que sea, no reacciona tan fugazmente como el joven, pero es curioso que hablas con ellos y te dicen, no, sí, lo paso de maravillas, ha sido una pasada. Y luego ves que, bueno, que no ha tenido demasiada reacción, ¿no? Pero bueno, esto es un poco cosas de la vida. ¿De dónde eres? Pues yo soy de Bilbao, solo que vivo en Guecho y bueno, pero normalmente ando más en Bilbao por trabajo y demás, pero sí que es verdad que yo soy de Las Arenas, de Guecho. ¿Qué papel juega la improvisación en tus espectáculos? Mucha. Yo en mis espectáculos yo sí que es verdad que improviso, pero sí que es verdad que dentro de un guión. Creo que es un modo muy sano y correcto de improvisar y luego muchas veces, gracias a esas improvisaciones dentro de un guión, nos permiten el volver a un guión y retocarlo y de ese modo mejorarlo y ver qué funciona y por qué funciona. Creo que eso es una parte fundamental del guión, la improvisación, porque lo mejora. ¿Tienes algún sueño que te da vértigo? Hay unos cuantos que sí, y creo que es bonito y que es sano el soñar fuerte. El soñar fuerte y el no cortarse, porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que podemos llegar a conseguir y creo que está ahí y si otras personas lo consiguen es que se puede conseguir. ¿Cómo gestionas el ego en un arte donde eres el centro de atención? Pues hay que tener cuidado, porque muchas veces estamos en un mundo en el que nos vienen y nos adulan y nos dicen lo bonito que eres y lo bien que lo haces y tal, y entonces pues hay que tener los pies en el suelo y tampoco hay que ni venirse abajo cuando las cosas van mal, ni valorarse muchísimo cuando van bien. Hay que mantener el equilibrio, tener los pies en el suelo y ya está. Hola, soy Garasi Benítez, actriz de Gabón con Túa y quiero mandar un saludo a la visita. Hola, mi nombre es Javier Chueca
Y desde aquí mando un saludo a toda la gente de la visita. Hola, soy John Franks de Smile y mando un saludo a las amigas y a los amigos de la visita. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero y deseo que haya sido de vuestro agrado. Y si os gustaría que alguno de los invitados que ha pasado esta temporada lo volvamos a recuperar, sabéis cómo hacerlo. Aquí tenéis el WhatsApp, solo por WhatsApp. Y si os parece bien, en este verano 2026, os esperemos la semana que viene aquí en la visita.